Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otro de los grandes teoremas de la matemática. Hoy, bueno, es un gran teorema, aunque se llame el pequeño teorema de Fermat. Es un teorema importante de la teoría de números y se usa, por ejemplo, actualmente en los procesos de encriptación de mensajes que van por la red, por internet, una cuestión que es básica porque por ahí ponemos nuestros números de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, hacemos transacciones, pasamos bitcoins, etcétera, etcétera. Y bueno, ojalá que yo pudiera pasar mucho, pero no. Pero lo que sí es que es importante que la información que se transmite, alguna de ellas, que es muy sensible, sea de alguna manera encriptada y que ese proceso sea difícil de conocer de alguna manera, de poder revertirlo, de poder invertirlo. Entonces, este teorema, como le digo, aparece en los algoritmos que son más usados en el proceso de colocar mensajes en la red que estén cifrados. Entonces, vamos con el teorema. Vamos a primero a discutir un poco voy a tratar de hacer el video autocontenido, lo cual quizás me tome más tiempo que lo que estoy dedicando últimamente a los videos, pero creo que vale la pena. Entonces, primero vamos a revisar algunas cosas básicas de congruencias. Vamos a ver la notación. Yo digo que A es congruente con B módulo n si solo si n divide a menos b, donde a, b y n son números enteros. Recuerdo que uno dice que n divide a algo, a c, si solo si existe un k entero, por supuesto, tal que este c se escribe se escribe como k multiplicado por el n. De nuevo, n, c y k, números enteros. Así, por ejemplo, 2 divide a 6, ¿verdad? Porque 6 es igual a 2 por 3. Y en cambio, podemos decir que 7 no divide, y se pone así, a 15 porque escribimos 15 como 2 por 7 más 1, y este es lo que se llama el residuo de la división. Entonces no hay división exacta y no hay divisibilidad. Entonces, estas son cosas básicas de las definiciones que necesitamos para poder escribir el teorema. Y bueno, vamos a poner un ejemplo de congruencia. Por ejemplo, tengo que 8 es congruente con 3 módulo 5. ¿Por qué? Bueno, porque 5 claramente divide a 8 menos 3, que es igual a 5. Por ejemplo, 12 es congruente con 3 módulo 6. ¿Por qué? Porque 12 menos 3, módulo 3 era lo que iba a colocar primero y después me puse a inventar módulo 3, no módulo 6. Módulo 6 no sirve. Módulo 3. ¿Por qué? Porque 3 divide a 12 menos 3, que es igual a 12 menos 3, que es 9. 12 menos 3, que es 9. Y bueno, 9 es 3 por 3. Entonces, estas dos cosas son ciertas. Y bueno, por ejemplo, 8 no es congruente con 2 módulo 7, ¿verdad? Porque 8 menos 2 es 6 y 7 no divide a 6. Entonces, cuando algo no sea congruente, lo denotaremos de esta manera. Pero lo más importante es la relación de congruencia esta que acabamos de definir. Esa relación es casi como una igualdad, y por eso que ustedes ven las tres
las tres líneas esas. ¿Por qué? Porque verifica las propiedades esenciales de la igualdad. Es decir, A es congruente con A módulo n, es lo que se llama la propiedad reflexiva. ¿Por qué? Porque sencillamente n divide a menos a que es 0. Cualquier número divide al 0. Después, también la congruencia tiene la propiedad de que si a es congruente con b, falta una línea acá, módulo n, eso implica que b es congruente con a módulo n, y también que si a, es decir, la propiedad, esta es la simétrica, propiedad simétrica, no, esta es la simétrica, la de arriba, perdón, es la reflexiva, como se llama matemáticamente, disculpen. Esta es la propiedad reflexiva. Reflexiva, claro, el A con el mismo A, reflexiva. Esta es la propiedad simétrica. Y esta última que vamos a poner, que es que si A es congruente con B módulo n, y B es congruente con C módulo n, entonces transitiva A es congruente con C módulo n. Bueno, y esto es cierto porque esto significa que n divide a menos b, esto significa que n divide a b menos c, y si yo sumo a menos b con b menos c me queda a menos c, porque cancelan los b y el n lo va a dividir. Entonces estas dos cosas implican que n divide a menos c, y eso es la definición de congruencia precisamente. Entonces de aquí sacamos que a es congruente con c módulo n. Entonces la congruencia matemáticamente es una relación, lo que se llama de equivalencia, como lo es la igualdad también. Yo les invito a ir a mi video sobre el teorema de Lagrange. Ese es otro de los grandes teoremas de la matemática. Y lo vamos a usar, de hecho, en nuestra exposición de hoy para este pequeño teorema de Fermat, donde yo explico bien qué es lo que es una relación de equivalencia, lo que son las clases de equivalencia, la estructura del espacio cociente, y demuestro una serie de cosas que después aplico para probar el teorema de Lagrange, que es un teorema de la teoría de grupos. Ya vamos a ver algo de teoría de grupos. Entonces, bueno, ya esta parte de introducción está bastante bien para entender lo que es una congruencia. Hicimos ejemplos, hicimos las propiedades fundamentales, y vamos ahora a enunciar el teorema. El teorema, el pequeño teorema de Fermat, dice lo siguiente. Voy a ponerlo así: pequeño teorema de Fermat. El teorema dice lo siguiente: si P es primo, y A es cualquier número del 1 al P menos 1, entonces A elevado a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Esto se extiende para cualquier A que sea primo con el primo este de acá, es decir, que P no lo divida. O sea, si un primo no divide un número,
los números son primos entre sí. Pero yo lo voy a hacer nada más para este caso, porque el otro caso se reduce a este de manera muy sencilla, porque lo que tenemos ahí son los residuos de dividir un número por precisamente por p. Entonces vamos a reducirnos a este caso, que es el que nos va a interesar, y vamos a hacer la prueba para el caso de que el a esté metido entre 1, 2 hasta p menos 1. Entonces fíjense el resultado del teorema. Ya vamos a hacer algo de un poco de la evidencia de por qué esto es cierto. A mí me gusta con las cosas de teoría de números que los estudiantes experimenten un poco, porque creo que se da la posibilidad en esta área de, bueno, usar su calculadora, una computadora, para poder ver ciertas propiedades, verificarlas, hacer conjeturas, etc. Entonces vamos ahora a, como les digo, a ver un poco la evidencia del pequeño teorema de Fermat. Muy bien, entonces acá estoy de nuevo en la pizarra y con una calculadora, de la calculadora que trae el Windows, en forma científica. Vamos a chequear el pequeño teorema de Fermat para P igual 7. O sea, si uno está haciendo experimentos y ve que esto ocurre, ¿verdad? Que es una cuestión bastante interesante. Es decir, que si yo agarro, por ejemplo, bueno, si agarro 1, es claro que 1 elevado a la 6, que es la potencia que tenemos que elevarlo, ¿verdad? Acuérdense que el teorema dice que A es congruente, A elevado a la P menos 1, importante, es congruente con 1 módulo P. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, si yo agarro 1, es claro el resultado, pero no es tan claro si yo tomo 2. Tendríamos que chequear que 2 elevado a la 6 es congruente con 1 módulo 7. Con el 1 ya les dije que era claro. Bueno, pero uno saca la cuenta y uno se convence que 2 elevado a la 6 es 64, ¿verdad? Y si a 64 le quitamos 1, que se lo tenemos que quitar, me queda 63, que es 9 por 7. Entonces esto se verifica para el número 2. Vamos ahora con 3 a la 6 y ahora quizás sí voy a necesitar la calculadora. Entonces 3 elevado a la 6, eso es igual a 729. Le tenemos que quitar 1, me da 728 y lo vamos a dividir entre 7, ¿verdad? Entre 7 y debería ser exacta la división, 104. Perfecto. Entonces tenemos también que 3 elevado a la 6 es congruente con 1 módulo 7. Muy bien. Ahora vamos con el 4. Tenemos que hacer 4 a la 6. Los números se van convirtiendo cada vez más grandes y por eso voy a usar la calculadora. Entonces vamos a ver si esto sigue ocurriendo. 4 elevado a la 6, eso me da 4096 menos el 1, esto me da 4095 entre 7, 585, división exacta también, lo chequeamos. Vamos, nos faltarían dos casos para ver todos los números. Del 1 al 6, 5 a la 6 debiera ser congruente con 1 módulo 7. Vamos a ver si eso es cierto. Tenemos que calcular 5 a la 6 con nuestra calculadora, restarle 1, vamos a hacerlo. 5 elevado a la 6, eso me da, y bueno, una cosa bien grande, menos el 1 igual, y le dividimos entre 7 y nos da división exacta. Tenemos la congruencia y nos faltaría 1, lo voy a hacer ahorita mismo acá. 6 elevado a la 6 igual a ¿cuánto? A eso que tenemos ahí, menos 1 igual, y lo dividimos entre 7 para ver si la división es exacta, y la división es exacta, nos da 6665 sin ningún resto. Entonces, si yo estoy experimentando con números y yo veo que hay esta regularidad, bueno, yo puedo sospechar que esto va a ser cierto, el teorema este, para cualquier valor de P, y podría después agarrar otro primo y hacer el mismo experimento, porque es como un experimento lo que estamos haciendo, y volver a verificar las cosas. Y claro, cuando ya uno tiene cierta regularidad,
uno puede tratar de pasar a hacer una demostración matemática del hecho, que es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Entonces ya voy a parar acá en esta pizarra de hacer esta cuestión y vamos a hacer un poquito de teoría de grupo. Muy bien, entonces para hacer el video autocontenido voy aquí a explicar brevemente lo que se considera en matemática que es un grupo. Es un conjunto G junto con una operación que lo voy a denotar como estrella de multiplicación. G es un conjunto no vacío ¿verdad? Y estrella es una ley de composición interna, lo que se llama una ley de composición interna. Eso significa que A multiplicado por B queda en G siempre que A y B pertenezcan a G. Por ejemplo, la suma en los números naturales es una ley de composición interna, ¿verdad? Porque si yo sumo dos números naturales, obtengo un nuevo número natural. Hay muchos ejemplos de leyes de composición interna. Eso es lo que aprende uno primero en matemática. La multiplicación, por ejemplo, en los naturales es una ley de composición interna. La división de números naturales no es una ley de composición interna porque 1 entre 2 no es un número natural. Pero si uno trabaja en Q, en los racionales, eso sí queda bien definido como una ley de composición interna. Entonces, ese es un concepto importante, el de ley de composición interna, pero no me voy a extender más en eso. Y el grupo tiene un conjunto, una ley, pero además unos axiomas, que es lo importante. El primer axioma, bueno, no lo voy a poner con la estrellita que estoy usando para para la ley. Entonces lo voy a poner con un 1 sencillamente. Primer axioma es que existe un elemento importante en G que se llama el elemento neutro, tal que E multiplicado por cualquier A es igual a A multiplicado por el E y es igual al A. Y eso ocurre para todo A perteneciente a mi grupo G. Por ejemplo, un elemento neutro en los naturales respecto a la suma es el 0 y de hecho es el único elemento neutro. Se puede probar que cuando hay un elemento neutro, ese elemento neutro es único. Eso no es difícil de probar. Segundo, para todo A perteneciente a G existe una cosa que lo voy a llamar A a la menos 1, tal que A multiplicado por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 multiplicado por A y esto es igual a E. En el caso de, por ejemplo, la suma, que hemos hablado bastante de ella, como ejemplo, vemos que en los naturales no hay este inverso, ¿verdad? Porque si yo tomo 3, no hay ningún natural que 3 sumado con 3 me da 0. La operación asterisco no es que sea una multiplicación, es cualquier operación que sea una ley de composición interna. Lo que pasa es que en este caso es como más conveniente, por lo que vamos a hacer, usar una notación multiplicativa, pero podría ser una notación aditiva perfectamente la que estemos usando. El asunto es que en n, respecto a la suma, tenemos un elemento neutro, pero no tenemos este elemento inverso, porque no podemos encontrar, por ejemplo, para 1, un elemento que sumado con 1 me dé el 0. Habría que irse a z, y z sí va a ser un grupo en el sentido de lo que estamos explicando acá. Y la tercera propiedad es que vale la ley asociativa. Es decir, que si yo calculo esto de la manera como lo estoy indicando, esto significa hacer esto y después hacer la combinación de este con este, eso me va a dar igual a hacer primero A con B y después hacer este señor con este que está acá. Y por supuesto eso tiene que ser para todo A, B, C que pertenezcan a mi conjunto G. El conjunto G se llama el grupo. Y usualmente se llama el grupo y no se pone la operación ni nada. Uno sobreentiende cuál es el grupo en el cual está trabajando. Pero bueno, es bueno
si uno lo está viendo por primera vez, ser formal y hablar que el grupo es un par. Está el conjunto y está la operación, la ley de composición interna. El orden del grupo, el orden del grupo orden de G, debía haber puesto, es el cardinal de G. O sea, el número de elementos del conjunto G. Número de elementos de G. Por ejemplo, un grupo muy conocido en geometría, por ejemplo, son las rotaciones de un cuadrado. Ya voy a explicar de qué se trata. Tenemos un cuadrado. Imagínense que lo centramos en el origen de coordenadas, que es el centro del cuadrado. Y estos son sus vértices A, B, C y D. Y yo estudio las rotaciones que llevan el cuadrado en él mismo. Es decir, que mueven los vértices, pero el cuadrado queda invariante. Entonces, hay una rotación que es la de 0 grados, ¿verdad? Otra rotación es la rotación de 90 grados. Girar el cuadrado 90, A pasaría a B, B a C, C a D y D al punto de A. Otra rotación sería la de 180 grados, donde el A pasaría para acá, el B pasaría para acá, etc. Y la última rotación que hay es la de 270 grados. Entonces, si yo combino estas rotaciones, ustedes se pueden convencer, las aplico una tras de otra, obtenemos una rotación de ese mismo tipo. Claro, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y cómo una de 180 con una de 270, que eso es 450, me da una del mismo tipo? Precisamente porque vamos a tomar que ese 450 hay que restarle 360 y nos queda 90, que es la rotación que se obtiene. O sea, uno piensa un poco como cuando trabajaba uno en trigonometría, ese tipo de cosas, que es lo que está pasando. Entonces, este grupo tiene 4 rotaciones, 0, 90, bueno, y verifica todos los axiomas. El 0 es el elemento neutro. Para cada una de las rotaciones va a haber un inverso. Por ejemplo, el inverso de la rotación de 90 es la de 270, el inverso de la de 180 es ella misma, y el inverso de la de 270 es la de 90, etcétera, etcétera. Y bueno, y también es asociativa. Uno puede ver eso bastante fácil, de manera fácil. Entonces, este grupo tiene 4 elementos, entonces su orden es 4. Dentro de los grupos a veces hay grupos, es decir, que si yo tomo un subconjunto del grupo, o sea, vamos a agarrar un grupo G, ¿verdad? Para explicar las cosas, ahora sí vamos a escribir un poco. Y yo tomo H contenido en G. Y supongamos que restringiendo la operación de G a H, H es un grupo. Entonces, H se denomina como es natural, un subgrupo de G. Por ejemplo, vamos acá. Si yo agarro solamente 0 y 180 grados, estas dos cosas, este es un subconjunto de las rotaciones que tenía aquí arriba. Las rotaciones que tenía arriba las podemos tomar también como conjunto para que se vea mejor lo que estoy hablando. Entonces, bueno, si yo sumo 0 con 180 es una rotación de 180, pero si sumo 180 con 180 es una rotación de 360 grados, que es el 0 acá, porque si roto 360 grados no roto nada, o sea, no roto nada, no, roto, pero todo queda igual que en el principio. Entonces, ese es el 0 del grupo. Sumar 180 con 180 nos da el 0. Entonces, si yo me restringo a esos dos elementos, obtenemos un grupo y ese grupo es un subgrupo del grupo de las rotaciones que tenía arriba. Entonces, de hecho, yo creo que es el único subgrupo que tiene. Ustedes pueden pensar un poco a ver si hay otro subgrupo. Entonces, H se denomina subgrupo y H tiene un orden.
H tiene un orden porque tiene una cantidad de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el 0 siempre tiene que estar en H, el elemento neutro, porque es un axioma. Entonces, eso es una manera fácil, por ejemplo, de chequear que algo no es un subgrupo, que no contenga el 0. Pero lo que es importante es que el orden de H siempre divide al orden de G. Esto en el caso, por supuesto, de que G, esto es un número finito. Hay muchos grupos que tienen orden infinito, por ejemplo Z, hay infinitos enteros, ¿verdad? Y bueno, entonces no se puede hablar de divisibilidad ni nada ahí, pero en el caso de que los grupos sean finitos, como en el caso que vimos, vuelvo al caso del cuadrado, que me quedó un buen ejemplo porque nos va a servir. El grupo original de las 4 rotaciones tiene 4 elementos. El subgrupo que acabamos de construir con la rotación 0 y 180 tiene solamente 2 elementos. Y ese 2 divide a 4. Y eso siempre va a ocurrir. Esto es lo que se llama el teorema de Lagrange. Y está probado en un video del canal que tiene muy buenos comentarios. Yo los invito a ver ese video también. Tiene como 10.000 visitas. Es mi video estrella. Teorema de Lagrange. Lo hice hace bastante tiempo, pero a la gente le gusta mucho. Y ahí explico cosas muy relacionadas con lo que estamos haciendo en este video de hoy. Entonces sería bueno para los que les gustó la cuestión echarse una miradita al teorema de Lagrange en nuestro canal. La matemática es fácil. Siempre, como les digo, suscríbanse al canal. Si les está gustando este video, denle ya de una vez me gusta. Eso hace que los videos sean más visibles, que YouTube, el algoritmo, los coloque en buena posición. Y suscríbanse porque, bueno, estamos ahorita en un curso de transformada de Laplace, estamos haciendo problemas de bachillerato, estamos haciendo los grandes teoremas de la matemática y hice unos cuantos problemas de cálculo de integrales impropias usando el truco de Feynman. Estamos haciendo bastantes videos, por lo menos un video o 2 videos al día estamos haciendo en estos momentos. Entonces suscríbanse y activen la campanita de suscripción y recomienden los videos a sus compañeros si les gusta nuestro trabajo. Entonces, este teorema de Lagrange lo vamos a usar y el teorema de Lagrange tiene una consecuencia importante que la voy a explicar en abstracto y después la vamos a aplicar en nuestro caso. El teorema de Lagrange, fíjense que dice lo siguiente, ¿verdad? Que si yo tengo un subgrupo del grupo G, acá se produce esta cuestión de la divisibilidad del orden del subgrupo. O sea, el orden del subgrupo divide al orden de G. Siempre que yo tengo un elemento, supongamos que el G es finito, y yo tomo cualquier elemento A. Si yo considero las potencias de A, donde por supuesto que se está entendiendo que A cuadrado, lo voy a explicar, pero eso se entiende que es A por A estrella, donde A es nuestra operación, es A por A, etcétera. Estas potencias, bueno, en algún momento se tienen que repetir. Y se puede probar que esto es un grupo. Esto es un grupo, este es el grupo cíclico, se llama el grupo cíclico generado por A. Tomar todas estas potencias. Por supuesto, lo voy a tomar desde 0. N igual 0, 1, 2, etc. Y tomando la convención de que A a la 0 es precisamente E. Entonces, claro, cuando yo llego a E, ya a la siguiente vez, porque tengo que llegar en algún momento, volvemos a caer en el ciclo de tomar potencias del mismo A. Y eso nos da la estructura del grupo. Además se ve que eso es cerrado respecto a la multiplicación, porque si yo multiplico 2 potencias de A, me va a quedar una potencia de A, etc. No voy a entrar a probar en detalle
que eso es un subgrupo, pero creo que es bastante plausible ver que esas potencias siempre van a coincidir con un subgrupo y eso es una manera de generar subgrupos. Son lo que se llaman los subgrupos cíclicos del grupo G. Y con cualquier elemento yo puedo hacer la misma construcción. Y me va a quedar que el orden de esta cuestión, el orden de A, que lo estamos denotando así, la cantidad de elementos divide al orden de G, siempre. Es decir, que aquí esta es una relación importante. Siempre vamos a tener que este grupo, yo agarro un elemento, lo empiezo a elevar, llega un momento que obtenemos G y ahí nos paramos porque ya no vamos a obtener nada nuevo. Bueno, esa cantidad de elementos que se generan siempre tiene que dividir a G. Y eso es esencialmente la prueba del pequeño teorema de Fermat. Entonces, voy ahorita a pasar un poco a explicar cómo es el grupo que se genera con la relación esta de módulo P, y ahí vamos a ver claramente que lo que tenemos que hacer para conseguir el pequeño teorema de Fermat es aplicar lo que acabamos de explicar de teoría de grupo. Una cosa más antes de pasar a eso, antes que se me olvide. Si esto es cierto, ¿verdad? Observen que si yo agarro cualquier elemento, A elevado al orden de G, siempre va a ser igual al elemento neutro del grupo. Para ver esto, sencillamente, bueno, ustedes saben que este A tiene un orden, ¿verdad? Este A tiene un orden que es el orden del subgrupo que él genera. Y eso me da igual a E. Es decir, si yo empiezo a elevarlo hasta que llego al orden del grupo, ahí llegamos precisamente al elemento E. Y como G es divisible por este señor, este G se puede escribir como ese señor multiplicado por algún entero que lo voy a llamar D. Y bueno, si esto ya vale E, al elevarlo a la D, me va a valer precisamente E de nuevo, porque es el elemento neutro y E multiplicado por E de veces me va a quedar precisamente E. Entonces, para este tipo de grupos, vale que los grupos estos cíclicos, o para cualquier grupo finito, es como lo que debiera decir, porque cualquier grupo va a tener estos subgrupos cíclicos adentro. Si yo agarro el elemento que lo genera, al subgrupo cíclico, ese elemento elevado a el orden del grupo me da E, pero elevado al orden de G en general, siempre me va a dar el elemento neutro. Y ahora sí estamos listos con esta observación final para probar el último no, ojalá que hubiéramos probado el último teorema, el pequeño teorema de Fermat. Muy bien, entonces lo que queremos probar es esto que está acá. Y fíjense que lo que voy a hacer lo siguiente es considerar este conjunto 1, 2, 3 hasta P-1, P-2, P-1 y acá paramos. Recuérdense que P es primo, eso es importante. De no ser primo, aquí aparecen cosas bastante malas como divisores de cero y ese tipo de cosas. Pero si el número es primo, vamos a estar muy bien. Entonces, este conjunto lo voy a llamar G, como hemos hecho con los grupos, porque es un grupo respecto a la multiplicación. Es decir, vamos a suponer, voy a explicar un poco eso, porque quizás ustedes digan, bueno, ¿cómo es eso? Que es un grupo, si yo multiplico cosas, a lo mejor se salen de ahí. No, no se van a salir porque vamos a trabajar siempre con la multiplicación módulo P. Agarremos P igual a 5. Si yo agarro P igual a 5, tenemos entonces que mi G está compuesto por 1, 2, 3 y 4. Ajá, entonces me va a decir, bueno, ¿y qué es 4 por 4? Bueno, 4 por 4 es 16, pero hay que hacer 16 módulo 5. Es decir, me da 16, 4 por 4. Esta va a ser como mi operación. Pero tengo que dividir ese 16 entre 5 y tomar el resto. Esto es lo que significa la relación esta módulo P.
que finalmente lo que uno toma es el residuo de la división del número módulo P. Entonces, o la división por P, es lo que sería correcto. Entonces, 4 por 4 es 16, pero 16 dividido entre 5 me da a 3 y el residuo me queda 1. Entonces, para mí va a ser 4 por 4, va a ser 1. Es como cuando uno hacía trigonometría y tú decías, bueno, ¿qué ángulo es 540? Entonces uno decía, bueno, 540, uno le da una vuelta y sobran 180. Bueno, precisamente 180 es lo que representa ese ángulo de 540, porque uno lo que hace esencialmente es dividir el ángulo por 360 y ver el resto de la división. El resto es lo que me esencialmente el que tiene la información de lo que es la rotación esa o lo que representa ese ángulo. Por ejemplo, vamos a ver si ustedes están aquí pilas. ¿Cuánto sería 3 por 4? Piénselo un momento y yo voy a seguir ahora. Ok, espero que lo hayan resuelto. 3 por 4 me da 12, pero 12 hay que dividirlo entre 5, me da 2 de cociente, pero 2 de residuo, y el residuo es lo que me interesa. Entonces, 3 por 4 es 12. 2 por 4 también se sale, eso es 8, pero eso es 3. Y 2 por 2 es igual a 4. Entonces, fíjense que obtuve todos los valores. Y uno puede pensar que 4 es igual a su inverso, porque 4 por 4 me quedó 1. Y 1 claramente va a ser el elemento neutro, porque si yo multiplico por 1, ahí nada se sale y todo se queda igual. Entonces, ahí ya tenemos la idea de que se construye esa multiplicación dentro del conjunto G, y con esa multiplicación G se convierte en un grupo. Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese grupo? Bueno, fácil. Tiene P-1 elemento. Entonces, por lo que nosotros vimos un resultado de que A elevado al orden de G es igual al elemento neutro. Pero el elemento neutro acá es el 1. El 1 módulo P. Entonces, A congruente con 1 módulo P. Hay que entender que ese 1 no solamente es el número 1, sino es que es cualquier cosa cuyo producto tenga residuo 1. Entonces hay que hacer el cálculo en el módulo donde estemos trabajando. Y el módulo de G es A elevado a la P-1. Y esto me va a quedar congruente con 1 módulo P. Y fíjense que haciendo todas las cosas que hicimos, esa abstracción matemática de teoría de grupos, entonces se establece de manera muy sencilla el pequeño teorema de Fermat. Puede ser que existan, yo no sé, esta prueba se me ocurrió, o sea, yo me puse a pensar en algún momento sobre el enunciado y construí la prueba, porque yo dije, bueno, esto es una cuestión de, me puse a jugar un poco y vi que era se puede ver dentro de la teoría de grupos, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna prueba puramente de teoría de números sin usar estas cosas, porque estos conceptos de teoría de números son anteriores, ¿verdad?, al trabajo de Galois sobre grupos. Y claro, habían algunas ideas rondando, ¿no? Habían unas ideas de rondando. Por ejemplo, Cauchy tenía ideas bastante próximas al concepto de grupo, y también, por ejemplo, los grupos de permutaciones. Cauchy tenía una idea clara de lo que era eso. Lagrange también sobre las permutaciones en relación a su trabajo sobre la teoría de ecuaciones. Y Cauchy crea esta teoría de las congruencias en sus famosas disquisiciones aritméticas. Entonces, claro, quizás haya alguna demostración que no use el lenguaje que estoy usando yo de teoría de grupos, pero las ideas seguro que están implícitas en esa demostración. Se los dejo para que ustedes vean algún libro de teoría de números y, bueno, después me pueden decir si vieron alguna demostración como esta o con un sabor más de teoría de números que la que yo presenté, que es bastante abstracta porque la hacemos usando cosas de teoría de grupo. Entonces, nada, espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.